Saludos hermanos y amigos, bienvenidos a una edición especial de Radio Ebenecer RD. Con nosotros un hermano muy querido y que además es pastor de una iglesia en Santo Domingo. Nos referimos a nuestro queridísimo hermano Luis Alberto Paulino. Mi hermano Alberto, bienvenido a Radio Ebenecer RD. Bueno, complacido de estar contigo y con tu audiencia, así que damos gracias al Señor que se nos dio, gracias a Dios Así es. estamos acá y podemos compartir algunas impresiones y algunos temas contigo. Qué bueno, Dios te bendiga, Smiley. Gracias, no. El placer es nuestro y definitivamente es una bendición tenerte con nosotros, que de hecho ya Dios mediante también estará compartiendo con nosotros la palabra del Señor en nuestra iglesia local. Amén. Hoy hay un tema de mucho interés para toda congregación, algo que quizás alguna no tome muy en cuenta, otro quizás un poco más, pero nos referimos a la disciplina eclesiástica. Este es un tema en el que todos debemos de prestar mucha atención. Ujú. Tu hermano Alberto nos va a estar enseñando a la luz de la palabra qué establece la Biblia, el Señor, con respecto a esto. Así que me gustaría iniciar esta pequeña entrevista, Ujú. Luis, preguntándote en primer lugar, ¿qué es la disciplina eclesiástica? La disciplina eclesiástica. Bueno, primero, antes de definir la pregunta, quisiera decir que es un tema que brilla por su ausencia en muchas congregaciones, y la disciplina eclesiástica no es más que el proceso de no de disciplina, sino el proceso de corregir el pecado en la iglesia local. O sea, es algo en lo que lamentablemente muchas veces no se está haciendo, y algunas personas lo ven como falta de amor inclusive. Así es. Entonces, básicamente, para las personas que posiblemente nunca han escuchado este tema, y de hecho le parece hasta extraño Así es. escuchar disciplina, bueno, en las escuelas o colegios tiene otra Así es. connotación el término disciplina, pero cuando llevamos esto a la iglesia o a la vida de iglesia en la congregación, ¿cómo se traduce esto de la disciplina eclesial? Bueno, lo primero que hay que entender es que es un proceso que está en la Biblia, ¿verdad? Que es algo bíblico, Así que es. no es algo que determinado pastor o pastores se han inventado para traerle dificultad a los miembros de la iglesia, ¿verdad? O para jefear, como se dice popularmente, sino que nosotros encontramos en la Biblia este proceso claramente establecido, y podríamos decir que el pasaje más famoso que habla de disciplina eclesial, a quien vemos hablando en este pasaje, perdón, a quien leemos en este pasaje, es a nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 lo voy a leer para entrar en contexto en la Reina Valera del 60, capítulo 18, verso 15 al 18. La Biblia dice allí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice el verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros vemos este proceso acá explicado por nuestro Señor Jesucristo, pero hay que destacar que este proceso acá está haciendo énfasis en una disciplina de un pecado privado, ¿verdad? De un pecado privado. Y ¿Y por qué digo de un pecado privado? Bueno, hay pecados que son públicos. Lo que quiero destacar acá, nosotros vemos, por ejemplo, hay tres pasos, ¿verdad? Tres pasos, es así. Vemos el primer paso: si la persona es sorprendida en pecado, pues usted va como consiervo de él ante esa persona, le llama la atención: mira, mi hijo, mira, esto no se hace. Y esa persona entonces te espera el llamado, pues entonces ya no hay que tratar
ese problema, porque ya esa persona se arrepintió, y esa persona desistió de lo que estaba haciendo mal. Luego vemos el proceso si la persona sigue en su pecado, si la persona sigue en su error. Te encontré haciendo esto, lo sigue haciendo, y voy entonces con una persona y la persona lo sigue haciendo con 2 o 3 más. Entonces, esto entonces se le dice a la iglesia. Y esta persona, lamentablemente, como ya ha pasado por ese proceso, pues entonces no queda más, lamentablemente, que tomar acción en cuanto a esa persona. La Biblia dice acá que hay que declararlo gentil y publicano. Y nosotros sabemos que en las Escrituras, la Biblia nos menciona el publicano, y los publicanos, entre las prostitutas y los samaritanos, eran de las personas más despreciables en el pueblo de Israel. El publicano, un soldado, por ejemplo, tenía más afecto del pueblo de Israel que un publicano, ¿verdad? Entonces, el publicano era tenido por el pueblo como alguien que no pertenecía al pueblo, a pesar de que era judío, porque servía a la corona y tenido como un traidor. Entonces, cuando el judío está refiriéndose a un publicano, lo ve como alguien que no es de él, como un traidor. Entonces, cuando vemos a este creyente que ha apostatado, que no ha atendido al llamado, se le declara publicano, o sea, tú no eres parte de la iglesia. En otras palabras, tú no eres creyente, eres un gentil, eres un publicano, porque es una persona que ha demostrado amar más su pecado que a Cristo. Así es. Entonces, es el proceso en forma resumida, ¿verdad? Sí, ciertamente es una necesidad tratar este tema porque la misma Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y lo que no se corrige a tiempo se convierte en un problema mayor. Así es. El pecado no es menos cierto que tiene un efecto multiplicador. Cuando se le permite a un creyente en una iglesia determinada tal acción o tal pecado, ya cualquiera que sea, Sí. pues ya inmediatamente también se pierde la autoridad para corregir a otros que caigan en el mismo error. ¿Quiénes deben aplicarlo? Porque ahora mismo cualquier creyente puede escuchar este tema y decir, yo voy a míralo ahí. La Biblia dice, pero en realidad, ¿quiénes son los que o deben aplicar la disciplina eclesiástica? Bueno, es algo interesante porque al nosotros ver este mismo pasaje, específicamente en la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros usa, ¿verdad? El versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y cuando nosotros leemos ese contra ti, podríamos entender que el hermano capacitado o que puede corregir a esa persona que ha sido ofendida, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos al original o leemos otras versiones de la Biblia, por ejemplo, yo tengo acá la Biblia de las Américas, en ese mismo verso 15 dice, si tu hermano peca, o sea, aquí se omite el contra ti, y de hecho en el original, en el griego, se omite el contra ti. O sea que nosotros leemos si tu hermano peca. Lo que estamos viendo acá y lo traducimos de esta manera, ¿verdad? Es que cualquier hermano que observa a un consiervo suyo en pecado cometiendo una falta, está facultado para reprender a esa persona y para llamarle la atención. O sea, no tiene que ser la persona ofendida, sino cualquier hermano puede iniciar este proceso con su consiervo. Sí, es muy bueno aclarar eso. Y también en torno a lo que tiene que ver con aplicar la disciplina, pudiéramos decir que el proceso que se menciona o que acabas de hacer mención en Mateo 18 se aplica a todos los contextos. Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Porque el contexto de Mateo 18 es un contexto aplicado a un pecado privado. Pero imagínate que los hermanos están en su casa, están viendo la pantalla de su televisión o están viendo cualquier elemento electrónico, ¿verdad? Y alcanzan a ver que el hermano fulano
es acusado, lo llevan al Palacio de Justicia de cometer un grave error, una ofensa, algo, en fin, un pecado. Y todo el mundo es testigo de lo que está viendo. Nosotros estamos en ese momento ante un pecado público, ¿verdad? Entonces, suponte que ese proceso de ir una persona en privado, o sea, ahí no aplica, porque ya todo el mundo vio que este hermano pecó. Aquí se trata de un pecado público. Entonces, este proceso de Mateo 18 no aplica a un pecado público, sino a un pecado privado. Ahora, para nosotros contrarrestar esto, tenemos que oír a otra porción de las Escrituras, y es Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, nosotros encontramos el caso de un hombre ahí en la iglesia de Corinto que estaba con la esposa de su padre. Incesto. Y Pablo, que es quien escribe Corinto, se está refiriendo a la iglesia, llamándole la atención, porque este era un pecado público que todo el mundo conocía, mas sin embargo este pecado no había sido reprendido. Y noten lo que Pablo expresa del versículo 1 al versículo 5 acá. Dice la Biblia allá: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué nosotros vemos acá? Bueno, nosotros no vemos a Pablo mandando a aplicar este proceso de Mateo 28. Nosotros vemos a Pablo acá que se ha dado cuenta de algo que todo el mundo conoce y que la iglesia no está reprendiendo. Sin embargo, Pablo está diciendo: no, ese hombre, usted lo que tiene que ir a reunirse en la primera reunión que ustedes hagan, expúlsenlo. En la primera reunión que ustedes hagan, en el nombre del Señor, ahí sí cabe declararlo gentil y publicano, ¿verdad? Pero no se da el proceso de que va primero uno, luego van dos y luego se declara a la iglesia, sino que hay una declaración a la iglesia porque es una persona que no ha cometido un pecado ocasional, sino que está practicando el pecado, está con la mujer de su padre, vive con ella y toda la iglesia lo sabe. Entonces la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Entonces estamos ante una persona que ama más su pecado, como decíamos ahorita, que al Señor, y persiste en su pecado. Entonces, ¿cómo aplicarle Mateo 18 en un caso como ese? Entonces, como hemos dicho, ¿verdad? Mateo 18 se aplica a un pecado privado. Cuando es un pecado público, se procede de otra manera, ¿verdad? Dependiendo de la iglesia, se habla con los líderes se ponen de acuerdo y ven qué disciplina van a aplicar a tal persona. Si es un caso diferente a este en cuestión y la persona se arrepiente, pues bueno, pues entonces se toma en consideración eso. Así es, y bueno, algo que nos llega a la mente a raíz de la trivialización del pecado en nuestros tiempos, y el hecho de que inclusive la palabra pecado ya se ha borrado en muchas congregaciones. Así es. Resulta ser inclusive hasta ofensivo a la persona, decirle que necesitan arrepentirse o que están en tal o cual pecado. Pero algo que nos llega a la mente, y es si todos los pecados ameritan disciplina o tan solo aquellos que son escandalosos. Es decir, una persona que no ha caído en fornicación, no ha caído en adulterio, no ha matado, no ha robado, pero es alguien que le gusta el chisme, es alguien que ya se ha acostumbrado a hablar mentira inclusive, y todos los hermanos de la iglesia saben que habla mentira y hasta se cree la mentira. Cosas así que parecen simples y que la gente no toma muy en cuenta de si amerita o no también ser disciplinado. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto,
mi hermano Alberto? Bueno, la respuesta corta es sí. Todos los pecados ameritan disciplina. Y a veces la gente ve esos pecados escandalosos y le llama la atención y todo el mundo piensa en disciplina. Pero si nosotros pensamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Si pensamos en la iglesia como el local, bueno, vamos a decir, bueno, los pecados que cometen nada más ahí dentro, ¿verdad? Pero estamos hablando de los pecados que comete el cuerpo, esté en su casa, esté en el trabajo, esté en cualquier parte. Entonces, visto desde ese punto de vista, cuando un padre encuentra a su hijo, por ejemplo, con material pornográfico, el padre encuentra a su hijo con material pornográfico, la iglesia no lo sabe, nadie lo sabe, quien lo sabe es él. Sin embargo, ese pecado el padre lo disciplina, está llamado a disciplinarlo, aunque no llame al pastor, aunque no llame a nadie, pero está llamado a corregir ese pecado. Por ejemplo, la esposa de alguien, sus amigas van allá, sus amigas de la iglesia, y el esposo nota como que las conversaciones se están desviando un poco, están cayendo en el chisme. ¿Y qué hace el esposo cuando ellas salen? Pues le llama la atención, fulana, mira, tenemos que corregir esto. ¿Qué él está haciendo ahí? Él le está corrigiendo. En las palabras en cuestión, ¿verdad? La está disciplinando. O sea, no importa el tamaño del pecado, no importa dónde se comete el pecado, todo pecado amerita disciplina, porque Dios no quiere ver nada con el pecado. O sea, el Señor es santo, 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 y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No importa cuál sea el pecado, todo pecado amerita ser disciplinado. Yo recuerdo una vez que una joven de otra congregación me hizo esta pregunta, y es cómo se practicaba la disciplina en nuestra iglesia. Y en el contexto que me hace la pregunta es porque, según me comentaba ella, en su iglesia, cuando el pastor o el líder le ponía en disciplina a un joven o a cualquiera que estuviera dentro de la iglesia, lo que le decía era: siéntate allá en la esquina, no vas a tocar los instrumentos, no puedes cantar, comunión, no puedes tomar la Santa Comunión, y una serie de cosas. Y pasaban meses ahí, y ella decía, pero yo no entiendo cómo es que se hace esto de la disciplina. Y ahí me llega a la mente también esta pregunta, y es: ¿cuál es la meta de la disciplina eclesiástica? O sea, la meta es, si lo vemos ya en este contexto que acabo de mencionar, que una persona sea reprimida de hacer su rutina de servicio en la iglesia o la cosa que practica, la ejercitación de sus dones, o simplemente nos lleva también a otros aspectos que hay que escucharlo en este momento. Bueno, una de las cosas por la cual algunos consideran la disciplina como falta de amor es el hecho de cuando la disciplina se aplica mal. O sea, una mala aplicación de la disciplina da como resultado que a quien tú se la está aplicando entienda que tú no lo amas. Un padre que para corregir a un hijo lo choca de la pared, por ejemplo. Eso no es una disciplina que está mostrando amor. Entonces, en el contexto de la iglesia y en todo contexto, ¿verdad? La disciplina está buscando la restauración de esa persona. Así es. Esa persona que pecó, esa persona que cometió un error, que es mi hermano, que es parte del cuerpo, que yo amo y que yo quiero que sea restablecido al cuerpo, lo que se está buscando es que esa persona pueda ser traído al cuerpo, vuelva a la comunidad de la iglesia, renuncie a su pecado, si está descarrilado, sea encarrilado, es lo que se busca. Ahora, una mala versión de la disciplina eclesial es esa que tú acabas de describir, y se da en muchos lugares, y a lo mejor quienes nos escuchan se sientan identificados con ellos. Tú no vas a tocar, o tú no vas a cantar, o tú no vas a hacer tal cosa, pero no hay una previa conversación con esa persona, no se le busca la Biblia y se le sienta: mira, mi hijo, eso que tú estás haciendo está mal no porque el pastor lo diga, está mal no porque tu padre lo diga, porque tu madre lo diga, no, está mal porque no le agrada a Dios, en el caso que sea un joven en el grupo musical, ¿verdad?
o en el caso que sea un esposo que le esté faltando a la esposa y esto sea denunciado. Entonces, el maltrato. O sea, lo que estamos buscando no es agarrar a esa persona y mostrarla como un monstruo ante la sociedad, sino restaurarla. Que esa persona deje su pecado y pueda volver a la comunidad de la iglesia, y que la comunidad, que la iglesia ciertamente lo reciba, ciertamente reconozca que esta persona pues se ha arrepentido y lo reciba como un miembro. Porque una de las metáforas que se usan para describir la iglesia es el cuerpo. Y cuando usted se maja un dedo, el cuerpo entero lo siente, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está en pecado, cuando un hermano está en pecado, el cuerpo entero sufre y padece esto. Yo describía esto como cuando alguien se da un golpe en un dedo y este dedo lamentablemente coge gangrena. Y lamentablemente este dedo, como coge gangrena, pues ya no sirve, no le sirve al cuerpo. Lo que puede hacerle daño al cuerpo. Entonces nos vemos en la necesidad, la medicina se ve en la necesidad de cortar este dedo, ¿verdad? Entonces es algo parecido lo que hace la iglesia cuando una persona no quiere renunciar a su pecado. Se ve en la necesidad de extirpar este dedo del cuerpo, porque aunque antes le servía al cuerpo, pues ahora le hace daño al cuerpo. Así que con dolor nadie quiere que le apunten un dedo, que le apunten una pierna. Pero si te dejo el dedo, lamentablemente el dedo le va a hacer daño al cuerpo. Si te dejo la pierna, el dedo dañado le va a hacer daño al cuerpo. Entonces, con el dolor de nuestro corazón, una persona que sigue amando su pecado y que no renuncia a su pecado, no lo decimos nosotros, sino que el propio Cristo, como leímos en Mateo 18, está diciendo que hay que declararlo como gentil, que hay que declararlo como publicano, como alguien que no pertenece a la iglesia. Hay que delimitar los límites del reino, quiénes pertenecen al reino y quiénes no pertenecen a él. Sí, es muy importante poder concientizar a la iglesia o la congregación con respecto a la finalidad o la meta que tiene la disciplina, porque a lo largo del tiempo hemos visto que hay muchas ideas contrarias a lo que la misma Biblia establece. La Biblia presenta, como acaba de decir, la disciplina con una finalidad de restaurar, no con crear o provocar que la persona siga hundiéndose más en el pecado. Y también en nuestra experiencia ministerial también hemos observado que en muchos casos hay creyentes que le tienen miedo a la disciplina o temor por una sola cosa, por no ser privado de las cosas que le gusta hacer dentro de la congregación. Así es. Pero no porque tengan una convicción clara de que es el método que Dios ha establecido para restaurarme, para que yo pueda, esas cosas que no agradan a Dios y que pueden crear daño o hacer daño al cuerpo, pues sencillamente deben de ser quitadas. Así es. No importa quién sea, porque muchos pudieran decir, pero es que en la iglesia o en algunas iglesias hay vacas sagradas. A uno se disciplina y a otros teclas que no se tocan, diría. Teclas que no se tocan, pero realmente para mí siempre ha sido impactante la manera en que el apóstol Pablo fue donde Pedro y lo confrontó públicamente. Así es. Y entonces, oye, el apóstol Pedro, de apóstol a apóstol. Pero es que realmente todos nosotros necesitamos en un momento determinado ser llamado la atención si estamos en falta. Porque para eso somos un cuerpo. Y algo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 es: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que damos muchas gracias al pastor Luis Alberto Paulino por habernos acompañado en esta breve entrevista, esperando que la audiencia pueda quedar bien satisfecha con la enseñanza precisa de la palabra. Si tiene algunas palabras finales para decir. Bueno, ese caso que menciona del apóstol Pablo es bastante revelador con Pedro, porque ahí mismo en esa porción de Mateo 18 dice que si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Precisamente en el caso de Pablo con Pedro,
aunque no lo vemos en ese texto de Gálatas, ¿verdad? Ahí que está el caso, no lo vemos ahí, pero sí vemos en una de las cartas de Pedro que Pedro se refiere a Pablo como su amado, como el amado hermano Pablo. O sea, nosotros vemos ahí que Pablo ganó el corazón de Pedro, porque Pablo lo que estaba procurando era hacerle un bien, y la gente a veces en la iglesia cree que quien le corrige está procurando hacerle mal, ¿verdad? Y entonces si tú que nos escucha está siendo corregido por alguien, no tiene que ser el pastor, no tiene que ser el diácono, puede ser cualquier hermano, hasta tu padre si eres hijo, todos somos hijos, ¿verdad? Si estás en tu casa, ¿verdad? Que te está corrigiendo, te está llamando la atención, está procurando tu bien espiritual. Esa es la finalidad que tiene la disciplina, procura nuestro bien espiritual. Y la Biblia nos enseña que Dios nos corrige a nosotros, ¿verdad? Como a padre, nos disciplina como a padre, y el padre que no corrige a su hijo, no le ama, no le ama. Cuando alguien te corrige, cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te reprende, es porque te ama y quiere que tú seas restaurado. Bueno, pues muchas gracias, mi hermano Luis, por habernos acompañado en este tiempo. Amén. Y a ustedes por estar en sintonía. Que Dios les bendiga grandemente, y si es su voluntad, nos veremos en un próximo programa. Amén.